Buenas, apasionados por la historia. En esta oportunidad vamos a hablarte acerca de la Navidad. La Navidad es una de las fiestas más importantes y celebradas del cristianismo, que según conmemoran el nacimiento de Jesús. Sin embargo, la fecha exacta de este acontecimiento histórico no se encuentra registrada en la Biblia, ni tampoco hay una ordenanza divina para celebrarlo. Entonces, ¿cómo surgió la Navidad como una festividad cristiana? ¿Qué relación tiene con las antiguas tradiciones paganas que se celebraban en el solsticio de invierno? ¿Quién fue el responsable de cristianizar la Navidad y por qué? Estas son algunas de las preguntas que intentaremos responder en este video. La fecha del 25 de diciembre no se menciona en la Biblia como el día del nacimiento de Jesús, sino que fue establecida por la Iglesia en el siglo IV, coincidiendo con la fiesta pagana del Sol Invictus, que celebraba el renacimiento del Sol después del solsticio de invierno. La Biblia no menciona la fecha exacta del nacimiento de Jesús, pero sí ofrece algunos datos que pueden ayudar a estimarla. Por ejemplo, Lucas dice que Jesús nació cuando Cirenio era gobernador de Siria y cuando se realizó un censo en todo el Imperio Romano. Lucas 2, del 1 al 7. Según los registros históricos, Cirenio fue gobernador de Siria 2 veces, entre el 6 y el 9 después de la era común, y otra entre el 10 y el 12 después de la era común. El censo más famoso se realizó en el año 6 después de la era común, pero hay evidencias de que hubo otro censo anterior alrededor del año 8 antes de la era común, siendo un ciclo de 14 años. Otro dato importante es que Mateo dice que Jesús nació cuando Herodes el Grande era rey de Judea y que éste ordenó matar a los niños menores de 2 años en Belén, para eliminar al posible rival que los sabios del Oriente, conocidos como los Reyes Magos, le habían anunciado. Mateo 2, del 1 al 18. Según los historiadores, Herodes el Grande murió en el año 4 antes de la era común, por lo que Jesús debió nacer antes de esa fecha. Teniendo en cuenta estos datos, se puede concluir que Jesús nació en algún periodo correspondiente entre los años 8 antes de la era común y 4 antes de la era común, pero no se puede precisar el día ni el mes. Algunos estudiosos han propuesto que Jesús nació en otoño, basándose en el hecho de que había pastores y rebaños en los campos, lo que indica una estación cálida y que había mucha gente en Belén, lo que sugiere una época de cosecha. Algunos estudiosos han propuesto que Jesús nació en la festividad judía de los tabernáculos, conocida en hebreo como Sukkot, que se celebra en septiembre-octubre, precisamente en el otoño, basándose en el cálculo del nacimiento de Juan el Bautista, su primo, a partir de la fecha en que su padre Zacarías, un sacerdote de la orden de Abías, estaba ministrando en el templo de Jerusalén. Según esta hipótesis, Zacarías había recibido la revelación del ángel Gabriel sobre el nacimiento de Juan en el mes de Siván, correspondiente a mayo o junio, durante la fiesta de Shavuot o Pentecostés, y su esposa Isabel habría concedido poco después. 6 meses más tarde, en el mes de Kislev, entre noviembre y diciembre, el ángel Gabriel
habría anunciado a María, o Miriam, como es su nombre en hebreo, el nacimiento de Jesús. Y ella habría visitado a Isabel, que estaba en su 6º mes de embarazo. Por lo tanto, Juan habría nacido en el mes de Nisan, entre marzo o abril, durante la fiesta de la Pascua, Pesaj. Y Jesús habría nacido 6 meses después, en el mes de Tisre, entre septiembre y octubre, durante la festividad de Sukkot o los tabernáculos. Además, algunos argumentan que hay evidencias lingüísticas y simbólicas que apoyan la idea de que Jesús nació en los tabernáculos, Sukkot. Por ejemplo, la palabra griega que se traduce como pesebre en Lucas 2:7, donde se dice que María o Miriam acostó a Jesús en un pesebre, que también significa establo o cabaña. Algunos sugieren que se trata de una traducción del hebreo sukkah, que es el nombre de la cabaña provisional que se construye durante la festividad de los tabernáculos, es decir, Sukkot. Asimismo, se señala que Juan presenta a Jesús como la luz del mundo y el agua de la vida, que son 2 imágenes relacionadas con las ceremonias de la iluminación y la libación del agua que se realizaban en el templo durante la festividad de los tabernáculos. Además, Juan también menciona que Jesús, que es visto como el Verbo, tabernaculizó entre nosotros. Al utilizar esa palabra, está haciendo una referencia de que nació en la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de Sukkot. De todos modos, tenemos que entender que la Navidad tiene un origen pagano. Debemos remontarnos a los primeros siglos del cristianismo, cuando la iglesia aún no tenía una fecha fija para celebrar el nacimiento de Jesús. Los evangelios de Mateo y Lucas narran algunos detalles sobre el acontecimiento, pero no especifican el día ni el año exacto. Algunos estudiosos han intentado calcular la fecha basándose en datos históricos, astronómicos o bíblicos, pero hay un consenso al respecto, que Jesús no nació en diciembre, eso está claro, sino más bien en otoño, según las evidencias disponibles. Entonces, ¿por qué se celebra la Navidad el 25 de diciembre? La respuesta tiene que ver con el contexto histórico y cultural en el que se desarrolló el cristianismo. En el siglo IV, el Imperio Romano era el escenario de una gran diversidad religiosa, donde vivían diferentes cultos, paganos, el judaísmo y el cristianismo. Entre las fiestas paganas más populares se encontraban las Saturnales, dedicadas al dios Saturno, y el Dies Natalis Solis Invictis, el día del nacimiento del sol invencible, asociado al dios Apolo. Estas fiestas se celebraban entre el 17 y el 25 de diciembre, coincidiendo con el solsticio de invierno, el día más corto y la noche más larga del año, que marcaba el inicio de un nuevo ciclo de luz y vida. Estas fiestas paganas tenían un gran atractivo para el pueblo romano, que las celebraba con alegría, regalos, banquetes y ritos de renovación. Los cristianos, por su parte, se encontraban en una situación de minoría y persecución y buscaban afirmar su identidad y su fe frente al paganismo. Fue entonces cuando el emperador Constantino, que había legalizado el cristianismo en el año 330 después de la era común,
tomó la decisión de establecer el 25 de diciembre como fecha oficial para celebrar el nacimiento de Jesús, con el fin de reemplazar las fiestas paganas y atraer a los romanos hacia la nueva religión. De esta manera, la Navidad se convirtió en una fiesta cristiana, pero también heredó los elementos de las tradiciones paganas, como el intercambio de regalos, el uso de adornos, luces y la celebración familiar y social. Además, la Navidad se vinculó con el simbolismo del sol, y de esta manera los cristianos hablaban de que Jesús era el sol de justicia. La Navidad como fiesta cristiana se fue extendiendo por todo el Imperio Romano y más allá, pero no sin resistencias y controversias. Algunos cristianos rechazaban la celebración por considerarla una adaptación del paganismo, mientras que otros la defendían como una forma de honrar a Jesús y de evangelizar a los paganos. También había diferencias sobre la fecha exacta, ya que algunas iglesias orientales preferían celebrar el nacimiento de Jesús el 6 de enero junto con la Epifanía, la manifestación de su gloria a los magos de Oriente y a los gentiles. Aunque este es otro tema que hablaremos en otro video. Con el paso del tiempo, la Navidad se consolidó como una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico cristiano y se enriqueció con nuevas tradiciones y costumbres provenientes de diferentes culturas y religiones. Por ejemplo, el Belén o el pesebre, que representa la escena del nacimiento de Jesús, fue una creación de Francisco de Asís en el siglo XIII, inspirado por su viaje a Tierra Santa. Los villancicos, canciones populares alusivas a la Navidad, surgieron en los siglos XIII y XIV en Francia, Italia y España, y se difundieron por toda Europa. Los árboles de Navidad, adornados con luces y objetos simbólicos, tienen su origen en las tradiciones germánicas y nórdicas, que veneraban a los árboles como signos de vida y fertilidad, y fueron popularizados por el reformador Martín Lutero en el siglo XVI. Papá Noel, el personaje que trae regalos a los niños en la noche de Navidad, está inspirado en Nicolás de Bari, un obispo del siglo IV que se hizo famoso por su generosidad con los pobres y los niños, y cuyo nombre se transformó en Sinterklaas en holandés y Santa Claus en inglés. Si la fecha del 25 de diciembre no tiene una base bíblica ni histórica, ¿debería un creyente celebrarla? Si la Navidad tiene su origen en antiguas tradiciones paganas que se celebran en el solsticio del invierno, ¿es correcto celebrarla? Si los símbolos y costumbres navideñas provienen de diferentes culturas y épocas arraigadas al paganismo, ¿es correcto practicarlas? La fecha del 25 de diciembre finalmente fue fijada por la Iglesia Católica en el año 525 bajo el pontificado del Papa Julio I, para que coincidiera con las fiestas paganas de Oriente y Roma, que celebraban el solsticio de invierno y el nacimiento del dios Sol invicto. De esta manera se pretendía facilitar la conversión de los paganos al cristianismo, aprovechando una fecha ya establecida y significativa para ellos. Esta es la historia que está detrás de la Navidad y que es importante que tú la conozcas, porque conociendo la verdad seremos libres. Espero que les haya gustado este video. Apasionados por la historia, dale like, coméntalo y compártelo con otros. Nos vemos en una próxima ocasión.